¿Por qué es tan malo escribir tanto? ¿Por qué tenemos que luchar con tanta jerga legal, como en la revocación por este reglamento de una disposición previamente revocada, sujeta a ahorros no afecta la continuidad de las operaciones? ¿Por qué toleramos las academias, ya que es el momento de no construcción que revela la ausencia de realidad del concepto, en parte a través de su invitación a enfatizar en la impotencia de su caída en la conceptualización? ¿Por qué es tan difícil poner la hora en un despertador digital? No faltan teorías, y la que más escucho a menudo se captura en esta caricatura en la que un jefe le dice a un escritor de tecnología, un buen comienzo necesita más galimatías. Es decir, escribir mal es una elección deliberada. Los burócratas insisten en galimatías para evadir su responsabilidad. Los nerds con cara pastosa se vengan de las chicas que los invitaban a tener citas en la escuela secundaria y los deportistas que les pateaban arena en la cara. Los pseudointelectuales intentan engañar a sus audiencias con galimatías pretenciosas, disimulando el hecho de que no tienen nada que decir. Bueno, no tengo ninguna duda de que la teoría del engaño es cierta en algunos escritores algunas veces, pero como explicación general no suena cierta. Conozco a muchos científicos que realizan trabajos innovadores sobre temas importantes. No tienen nada que ocultar ni necesidad de impresionar. Pero aún así, su escritura apesta. La buena gente puede escribir mala prosa. La segunda teoría más popular es que los medios digitales están arruinando el idioma. Google nos está volviendo estúpidos. La era digital deja estupefactos a los jóvenes estadounidenses y pone en peligro nuestro futuro. Twitter nos obliga a pensar en 140 caracteres. Bueno, si la teoría más tonta de la generación fuera cierta, entonces eso implica que debe haber sido mucho mejor antes de la llegada de los medios digitales, como en la década de 1980. Muchos de ustedes recordarán que aquella era una época en la que los adolescentes hablaban en párrafos articulados. Recuerden cuando los burócratas escribían en inglés sencillo y cada artículo académico era una obra maestra en el arte del ensayo. ¿O fueron los años 70? El caso es que las quejas sobre el inminente declive del idioma se pueden encontrar en todas las épocas, como en 1961, en que un comentarista se quejó de los recién graduados, entre ellos aquellos con títulos universitarios, parecen no tener dominio del lenguaje en absoluto. Bueno, entonces podemos retroceder antes de la llegada de la radio y la televisión en 1917, cuando un comentarista escribió que desde cada universidad en el campo gritan que nuestro estudiante de primer año no puede deletrear, no puede puntuar. Cada escuela secundaria está en mal estado porque sus alumnos son tan ignorantes de los más mínimos rudimentos. Bueno, tal vez haya que retroceder incluso antes, hasta los días de la Ilustración Europea, como en 1785, cuando un comentarista dijo que nuestro idioma se está degenerando muy rápido. Empiezo a temer que será imposible detenerlo. Y luego está la antigua policía gramatical que decía, por llorar fuerte, nunca terminas una frase con una preposición. Creo que una teoría mejor proviene de Charles Darwin, quien escribió que el hombre tiene una tendencia instintiva a hablar, como vemos en el balbuceo de nuestros niños pequeños, mientras que ningún niño tiene tendencia instintiva a hornear, preparar cerveza o escribir. Es decir, mientras que el habla es instintiva, la escritura no lo es y siempre ha sido difícil. Tus lectores son desconocidos, invisibles, inescrutables. Solo existen en tu imaginación. Cuando pones el lápiz sobre el papel, no pueden reaccionar ni intervenir ni preguntar para aclarar. Como resultado, escribir es un acto de simulación y escribir es un acto de artesanía. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces para mejorar el arte de escribir? Durante muchas décadas, esta cuestión se ha planteado, al menos en los Estados Unidos, con una única respuesta, que es entregar a los estudiantes los elementos icónicos del estilo por el profesor William Strunk Jr. de Cornell y su alumno Eve Witte, quien más tarde alcanzó la gloria como ensayista del New Yorker y autor de los clásicos infantiles La telaraña de Carlota y Stuart Little. Tengan en cuenta, por cierto, que estos dos hombres nacieron antes del cambio de siglo. Ahora bien, sin duda hay mucho sentido común en los elementos de estilo. Hay pequeños consejos como el uso de un lenguaje definido y específico, escribir con sustantivos y verbos, poner las palabras enfáticas al final, y mi favorita, su directiva omitir palabras innecesarias, lo que, por cierto, es un excelente ejemplo de sí mismo.
Por otro lado, hay muchas razones por las que los manuales de estilo tradicionales como el de Fowler, uso del inglés moderno, probablemente el equivalente en inglés más cercano, no pueden ser la base para consejos de escritura en el siglo XXI. Por un lado, muchos de los consejos están obsoletos. El idioma cambia. Por ejemplo, Strong y Witte declararon que finalizar es un verbo pomposo y ambiguo. Muchos de ustedes se sorprenderán al descubrir que esta palabra, perfectamente intachable y útil, se consideraba pomposa y ambigua en ese momento, pero resultó que era nueva en la era del profesor Strong. Sonaba mal en sus oídos. La declaró pomposa, pero luego cayó en el uso común y nadie recuerda siquiera que alguna vez se consideró agramatical. O contactar es vago e impreciso. No contactes a la gente. Ponte en contacto con ellos, búscalos, llámalos, encuéntralos o conócelos. Por supuesto, Strong y Witte no vivieron para ver el día en que también puedes enviarles mensajes de texto, mensajes instantáneos, tweets, correos electrónicos, etc. Tampoco apreciaron realmente que contactar es en realidad un verbo indispensable. Porque hay veces que no te importa si una persona llama por teléfono, se reúne o envía mensajes de texto a otra, siempre y cuando se pongan en contacto de una manera u otra. Y para eso, contactar es un verbo perfectamente útil. Algunos de los consejos son desconcertantes, como este: la palabra gente no debe usarse con palabras numéricas en lugar de personas. Es decir, no se debe decir 6 personas. ¿Por qué no? Bueno, si de 6 personas se fueran 5, ¿cuántas personas quedarían? Responde una persona. ¿Lo entendiste? Por la misma lógica, nunca deberías decir tengo 2 hijos, o 32 dientes, o 2 pies, o cualquier otro plural irregular. ¿O cómo está este? Tengan en cuenta que la palabra inteligente significa una cosa cuando se aplica a personas y otra cuando se aplica a caballos. Un caballo inteligente es un caballo de buen carácter, no ingenioso. El problema con los consejos de estilo tradicionales es que consisten en una lista arbitraria de lo que se debe y no se debe hacer según los gustos y molestias de los autores. No se basan en un principio de comprensión de cómo funciona el lenguaje y, como resultado, los usuarios no tienen forma de comprender y asimilar los consejos. Y como he señalado, muchos de los consejos simplemente son incorrectos. Creo que hoy podemos hacerlo mejor. Podemos basar el asesoramiento en la escritura, la ciencia y la erudición del lenguaje en la teoría gramatical moderna, que es un avance sobre las antiguas gramáticas que se informan desde el latín, en diccionarios basados en evidencia, en investigaciones en ciencia cognitiva sobre lo que hace que las oraciones sean fáciles o difíciles de leer, y en estudios históricos y críticos de uso. Todo comienza con un modelo de comunicación en prosa eficaz. Como he subrayado, escribir no es un acto natural, y el buen estilo debe comenzar con un modelo mental coherente del escenario de comunicación, como el escritor imagina al lector y lo que el escritor está tratando de lograr. Y mi modelo favorito de este tipo proviene de un hermoso libro de los eruditos ingleses Frances Noel Thomas y Mark Turner, y lo llaman estilo clásico. El modelo detrás del estilo clásico es que la prosa es una ventana al mundo. El escritor ha visto algo en el mundo que el lector aún no ha notado. Coloca al lector de manera que pueda verlo con sus propios ojos. El escritor y el lector son iguales. El objetivo es ayudar al lector a ver la realidad objetiva y el estilo de esta conversación. Eso puede parecer obvio, pero el estilo clásico es solo uno de una variedad de estilos que explican, incluyendo el estilo contemplativo, estilo oracular, quiero decir, estilo práctico. Pero el que, según ellos, infecta a la mayor parte de la prosa académica es uno que llaman estilo posmoderno o autoconsciente, en el que la principal preocupación del escritor, aunque no expresada, es evitar ser condenado por ingenuidad filosófica sobre su propia empresa. Ellos continúan. Cuando abrimos un libro de cocina, lo dejamos de lado por completo y esperamos que el autor deje de lado el tipo de preguntas que conducen al corazón de ciertas tradiciones filosóficas. ¿Es posible hablar de cocina? ¿Existen realmente los huevos? ¿Es la comida algo sobre lo cual es posible el conocimiento? ¿Alguien puede decirnos alguna vez algo cierto sobre la cocina? El estilo clásico también deja de lado las inapropiadas cuestiones filosóficas sobre su empresa. Si abordara esas preguntas, nunca podría llegar a tratar su tema. Y su finalidad es exclusivamente tratar bien su tema.
Estaría desafiando los principios de la prosa clásica si simplemente hablara al respecto sin mostrarte un ejemplo. Y aquí tienes un ejemplo. Es un artículo del físico Brian Greene sobre la teoría de la cosmología inflacionaria, y una de sus implicaciones son los universos múltiples. Y lo escribió para la revista Newsweek. Greene escribe: si el espacio se está expandiendo ahora, entonces en tiempos cada vez más tempranos el universo debe haber sido cada vez más pequeño en algún momento del pasado lejano. Todo lo que vemos ahora, los ingredientes responsables de cada planeta, cada estrella, cada galaxia, incluso el espacio mismo, debe haber sido comprimido a una mota infinitesimal que luego se hinchó hacia afuera, evolucionando hacia el universo tal como lo conocemos. Nació la teoría del Big Bang. Sin embargo, los científicos eran conscientes de que la teoría del Big Bang sufría de una deficiencia importante. De todas las cosas, deja de lado la explosión. Las ecuaciones de Einstein hacen un trabajo maravilloso al describir cómo el universo evolucionó una fracción de segundo después de la explosión. Pero las ecuaciones se descomponen de manera similar al mensaje de error devuelto por una calculadora cuando intentas dividir 1 por 0. Cuando se aplica al entorno extremo del universo en su momento más temprano, el Big Bang no proporciona ninguna idea sobre lo que podría haber impulsado la explosión misma. Ahora, en estas pocas frases, Greene ha cubierto algo de cosmología y física bastante sofisticadas, pero lo hace de una manera que cualquiera puede ver por sí mismo. Es decir, si puedes imaginar el universo expandiéndose, puedes ejecutar esa película mental al revés e imaginar que debe haberse originado en una mota infinitesimal. E incluso la abstrusa noción matemática de ecuaciones rompiéndose se presenta de una manera que cualquiera puede ver por sí mismo. Puedes sacar una calculadora y probarla, intentando dividir 1 por 0, y de hecho obtendrás un mensaje de error. O puedes intentar pensar en lo que podría significar dividir el número 1 en 0 partes. Y ese es el estilo clásico. El lector puede comprobarlo por sí mismo. Ahora bien, creo que muchos ejemplos de consejos escritos son implicaciones del modelo detrás de la prosa clásica. Para empezar, el foco de la prosa clásica está en lo que se muestra, no en la actividad de estudiarlo. Así que aquí hay un ejemplo del tipo de prosa que tengo que usar durante mi jornada laboral. Un artículo típico en mi campo podría comenzar de la siguiente manera. En los últimos años, un número cada vez mayor de investigadores ha dirigido su atención al problema del lenguaje infantil adquisición. En este artículo, se analizarán las teorías recientes sobre este proceso. Revisado. Bueno, no te ofendas, pero no mucha gente está tan interesada en cómo los profesores emplean su tiempo. Una introducción más clásica al mismo tema podría haber sido: todos los niños adquieren la capacidad de hablar y comprender un idioma sin lecciones explícitas. ¿Cómo logran esta hazaña? Un corolario de esta advertencia es minimizar el tipo de disculpas que los académicos en particular se sienten obligados a hacer. Una vez más, este es el tipo de sentencia con la que tengo que lidiar en mi vida diaria. El problema de la adquisición del lenguaje es extremadamente complejo. Es difícil dar definiciones precisas del concepto de lenguaje y el concepto de adquisición y el concepto de niños. Hay mucha incertidumbre sobre la interpretación de datos experimentales y una gran controversia en torno a las teorías. Es necesario realizar más investigaciones ahora. Este es el tipo de palabrería que podría eliminarse en un momento con un trazo sin pérdida de contenido, porque la prosa clásica da el crédito al lector por saber que muchos conceptos son difíciles de definir y muchas controversias difíciles de resolver. El lector está ahí para ver qué hará el escritor al respecto. Otro corolario es minimizar la cobertura que aparentemente es obligatoria en la prosa académica, la dispersión de palabras en prosa como bastante justa, más bien casi, relativamente, aparentemente, en parte, comparativamente, predominantemente, por así decirlo, y presumiblemente, y el uso similar de citas de obturador mediante las cuales un escritor se distancia de una figura retórica familiar. Aquí hay un ejemplo de una carta de recomendación que recibí. Ella estudia rápido y ha podido educarse por sí misma en prácticamente cualquier área que le interese. Bueno, debemos tomar esta recomendación como diciendo que la joven en cuestiones de rápido aprendizaje, o que es un estudio rápido, es decir, alguien de quien solo se rumorea o supuestamente será un estudio rápido pero realmente no lo es. Y si ha podido educarse en prácticamente cualquier área que le interesa, ¿hay algunas áreas que le interesan? ¿Dónde intentó educarse pero fracasó?
Me di cuenta de este hábito cuando me encontré con un conocido en una conferencia académica. No nos habíamos visto en varios años y le pregunté cómo estaba y sacó una foto de su hija de 4 años y dijo que prácticamente la adoramos. ¿Por qué la cobertura compulsiva? Bueno, en muchas burocracias es imperativo que los burócratas abrevien como CYA. Cubre tu anatomía. Pero en el estilo clásico no existe otra alternativa. Entonces, demándame. Eso es. Es mejor ser claro y posiblemente equivocado que confuso, y, como dicen los físicos, ni siquiera se equivoca. Además, la prosa clásica cuenta con el carácter cooperativo de la conversación ordinaria, el hecho de que 2 personas en una charla leen entre líneas y conectan los puntos para que no todo tenga que ser dicho con absoluta precisión. Entonces, si dijera, bueno, en los últimos años los estadounidenses han estado engordando, lo interpretas como que significa, ya sabes, en promedio o en general. No me vas a exigir que afirme que hasta el último de los 350 millones de ciudadanos de los Estados Unidos todos los estados han ido engordando. A estas tendencias las llamo narcisismo profesional, la confusión de las actividades de su gremio o campo o profesión con la materia que es diseñado para lidiar con. Y no es solo un problema académico, sino que infecta a muchas profesiones. Los medios de comunicación, por ejemplo, a menudo cubrirán la cobertura que brindan, dando ascenso a la famosa cámara de eco de los medios. Mucha cobertura de películas y música popular te lo dirá todo sobre los ingresos brutos del primer fin de semana y el número de semanas en las listas, pero no dicen nada sobre la obra de arte real. Estoy seguro de que no soy la única persona que se ha aburrido hasta las lágrimas en la exhibición del museo donde se obtiene el fragmento y la vitrina y una explicación detallada de cómo encaja en una clasificación de estilos de cerámica. Pero no dice nada sobre las personas que lo hicieron o que hicieron con ello. Y muchos sitios web gubernamentales y empresariales le indicarán como la organización burocrática, pero no tienen una manera fácil de encontrar la información que realmente necesita. Una segunda característica de la prosa clásica es que mantiene la ilusión de que el lector está viendo un mundo en lugar de simplemente escuchar palabrería y, como tal, evita clichés como la plaga. Todos estamos familiarizados con el tipo de escritor que prescinde de frases como necesitábamos pensar fuera de lo común en nuestra búsqueda del Santo Grial, pero descubrió que no era ni una bala mágica ni un mate. Así que aceptamos los golpes y dejamos que las fichas cayeran donde puedan hacerlo mientras ven el vaso medio lleno. Es una obviedad. Ahora bien, el problema al escribir en clichés es que o obliga al lector a apagar su cerebro visual y simplemente procesa las palabras como bla, 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 o si realmente piensa en la prosa hasta el final, la imagen subyacente inevitablemente se verá trastornada por las inevitables metáforas mixtas. Aquí hay otra frase de una carta de recomendación que recibí. Jeff es un hombre del Renacimiento que profundiza en los problemas fundamentales y empujando el sobre. No está claro cómo puedes hacer todo eso al mismo tiempo o si esto es de un artículo del New York Times. Nadie ha inventado todavía un condón que deje boquiabierto a la gente. Si escribe de esta manera, será elegible para membresía en Horrible. Esos son los estadounidenses que en sentido figurado usan literalmente, y me dijeron que hay un capítulo británico. Ahora. Es perfectamente aceptable decir que ella literalmente se sonrojó. Es mucho más problemático decir que literalmente explotó. Y es muy, muy malo decir que ella literalmente lo castró. Ahora, en tercer lugar, la prosa clásica trata sobre el mundo. No se trata de las herramientas conceptuales con las que entendemos el mundo. Y como tal, evita el uso excesivo de metaconceptos, es decir, conceptos sobre otros conceptos como enfoque, asunción, concepto, condición, contexto, cuestión, nivel, modelo, paradigma, perspectiva, proceso, rol, estrategia, tendencia, variable. Admítelo, usas mucho estas palabras cuando escribes. Como esta es una oración tomada de un editorial de un estudioso del derecho. Tengo serias dudas de que intentar modificar la Constitución funcionaría en un nivel real. Sin embargo, en el nivel de las aspiraciones, un acuerdo constitucional, la estrategia de enmienda puede ser más valiosa. Es decir, dudo que intentar modificar la Constitución en realidad tendría éxito, pero puede ser valioso aspirar a ello. O esto de un correo electrónico que recibí.
Es importante abordar este tema desde una variedad de estrategias, incluida la asistencia en salud mental, pero también de una perspectiva de aplicación de la ley. Traducción. Deberíamos consultar a un psiquiatra sobre este hombre, pero también podemos tener que informar a la policía. La prosa clásica narra acontecimientos en curso. Vemos agentes que realizan acciones que afectan a los objetos. La prosa no clásica dignifica los acontecimientos y luego se refiere a ellos con una sola palabra usando una peligrosa herramienta del inglés gramática llamada nominalización, convertir un verbo o un adjetivo en un sustantivo. Así que en lugar de aparecer, haces acto de presencia. En lugar de organizar algo, provocas la organización de esa cosa. Ellen Sword, una estudiosa de la lengua, los llama sustantivos zombies porque avanzan pesadamente por la página sin agente consciente que realmente dirige su acción, y pueden convertir la prosa en una noche de muertos vivientes. Los participantes leyeron afirmaciones cuya veracidad era afirmada o negada por la presentación posterior de una palabra de evaluación, que es otra forma de decir que la gente vio oraciones cada una seguida de la palabra verdadero o falso. Los sujetos fueron evaluados en condiciones de buenas a excelentes aislamiento acústico, al que sometimos a prueba a los alumnos en un ambiente tranquilo habitación. Pero no lo es. Una vez más, no son solo los académicos los que tienen este mal hábito. También son los políticos. Cuando un huracán amenazó la Convención Nacional Republicana hace unos años, el gobernador de Florida, Rick Scott, dijo que en este momento no hay ninguna anticipación de que ser una cancelación. Es decir, en este momento no anticipamos que tendremos que cancelarlo y simplemente ser imparcial en el otro lado del espectro político estadounidense. Aquí tenemos al secretario de Estado John Kerry dice que el presidente está deseoso de intentar ver cómo podemos hacer nuestros mejores esfuerzos para encontrar una manera de facilitar. En otras palabras, el presidente quiere ayudar y es consultor corporativo. Un joven entrevistado por un periodista explicó que es estratega de redes sociales y digitales. Entrego programas, productos y estrategias a nuestros clientes corporativos en todo el espectro de funciones de comunicación. Y cuando el periodista confesó que no tenía idea de qué significaba eso y le preguntó qué hacía realmente, finalmente rompió y dijo, yo enseño a las grandes empresas cómo usar Facebook. E ingenieros de producto. Generadores portátiles y calentadores de combustión utilizados para transportar una advertencia más o menos como esta, la exposición leve al SEO puede provocar daños acumulativos con el tiempo. La exposición extrema al SEO puede ser rápidamente mortal sin producir importantes síntomas de advertencia. Sí. Lo que sea. Y como resultado, varios cientos de estadounidenses cada año convierten sus casas en cámaras de gas y se asfixian junto con sus familias al hacer funcionar calentadores y generadores en el interior, hasta que reemplazaron la advertencia por esta, usar un generador en el interior puede matarte en minutos. Así que la prosa clásica puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte. Sí, literalmente. Parte 2. ¿Cómo puede una comprensión del diseño del liderazgo conducir a mejores consejos de escritura? Otro contribuyente a la prosa zombie es la voz pasiva. Esto se refiere al contraste entre una oración en voz activa, como el perro mordió al hombre, y una frase como el hombre fue mordido por el perro en voz pasiva. Es bien sabido que los académicos abusan de la voz pasiva. Como en base al análisis que se hizo de los datos que fueron recopilados, se sugiere que la hipótesis nula puede ser rechazada. 4 pasivas en una frase y abogados. Si el saldo pendiente se paga por adelantado en su totalidad, el saldo no devengado se reembolsará el cargo financiero. 3 pasivos. Pero quizás lo más infame de todos los políticos es que aquí tenemos a uno de nuestros candidatos a presidente en los Estados Unidos, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien al explicar cómo fue que su administración provocó un atasco de 3 horas cerrando deliberadamente los carriles de un túnel durante las horas punta para castigar al alcalde de un pueblo que no respaldó su reelección, dijo que se cometieron errores. Los políticos infames se muestran pasivos y evasivos. No sorprende que todos los manuales tradicionales adviertan contra utilizar la voz pasiva. Strong y Witte dicen que use la voz activa. La voz activa suele ser más directa y vigorosa que la pasiva. Muchas frases del equipo A pueden volverse animadas y enfáticas al sustituir un transitivo en la voz activa por alguna de estas expresiones superficiales tal como se escucha o se puede escuchar.
Bueno, me alegra saber por las risas que varias personas han notado que sí, Strong y Witte usan la pasiva para decirle a la gente que no use la pasiva. El otro consejo de escritura icónico es el ensayo clásico, Política y lengua inglesa de George Orwell, probablemente el segundo consejo sobre escritura más distribuido. Y Orwell también dice una mezcla de vaguedad y pura incompetencia es la característica más marcada de la prosa inglesa moderna. Escribió en 1949 mostrando que algunas cosas no cambian. A continuación enumero varios de los trucos mediante los cuales se suele eludir el trabajo de construcción de la prosa. Siempre que sea posible se utiliza la voz pasiva con preferencia a la activa. Un pasaje que tiene no uno sino dos usos de la voz pasiva para decirle a la gente que no use la voz pasiva. Bueno, la construcción pasiva no podría haber sobrevivido en el idioma inglés durante 1500 años si no sirviera para algún objetivo. ¿Por qué no podemos prescindir de él incluso cuando le decimos a la gente que no debe usarlo en exceso? Todo se reduce al diseño del lenguaje. Puedes pensar en el lenguaje como una aplicación para convertir una red de pensamientos en una cadena de palabras. Ahora bien, el conocimiento del escritor puede considerarse como una especie de mente amplia red, lo que los psicólogos cognitivos llaman una red semántica, que es una colección de nodos para conceptos. Aquí tenemos un fragmento del conocimiento de una persona sobre los trágicos acontecimientos revividos por Sófocles en su obra Edipo Rey. Entonces tienes varios nodos para conceptos como padre, matar, cazar. Tienes un montón de enlaces que indican cómo son los conceptos relacionados, el hacedor hecho aproximadamente es y así sucesivamente. Ahora, cuando simplemente te recuestas y reflexionas sobre tu conocimiento base, tu mente puede navegar de un concepto a otro en casi cualquier orden. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que traducir tu red de ideas en una frase? Bueno, ahora tienes que convertir esa red enredada en una cadena lineal de palabras. En la obra de Sófocles, Edipo se casa con su madre y mata a su padre. Eso significa que hay un problema inherente en el diseño del lenguaje. El orden de las palabras en una oración tiene que hacer dos cosas a la vez. Es el código que utiliza la sintaxis inglesa para expresar quién hizo qué a quién. Al mismo tiempo, presenta necesariamente algunos fragmentos de información al lector antes que a los demás y, por lo tanto, afecta la forma en que la información va a ser absorbida. En particular, el material inicial de la oración se refiere al tema de las oraciones que innaturalmente se conecta con lo que ya resuena en la mente del lector. En la metáfora de la prosa clásica, se refiere a la dirección general en la que mira el lector. Las últimas palabras de la oración contienen las oraciones vocales. Señale qué hecho está transmitiendo ahora. En la metáfora, es lo que se supone que debe hacer el lector ahora. Aviso. Cualquier prosa que viole estos principios, incluso si cada oración es clara, se sentirá entrecortada o inconexa o incoherente. Y eso nos lleva a lo pasivo. La pasiva es una solución en inglés para esta limitación inherente del idioma. Permite a los escritores transmitir las mismas ideas, es decir, quién hizo qué a quién, variando el orden de las palabras. En particular, permite al escritor comenzar la oración con lo hecho a o sobre lo actuado, en lugar del autor o el actor. Y por eso evitar la pasiva, que como ley general es un mal consejo. De hecho, la pasiva es la mejor construcción cuando el hecho o sobre lo que se actúa es actualmente el objetivo de la mirada mental del lector. Y nuevamente les daré un ejemplo. Esto proviene de la entrada de Wikipedia sobre Edipo Rey, y describe el momento crucial de la obra en el que la horrible historia de fondo se revela a la audiencia. Alerta de spoiler, llega un mensajero de Corinto. Resulta que anteriormente fue pastor en el monte Quitrán, y durante ese tiempo le dieron un bebé. El bebé, dijo, le fue entregado por otro pastor de Layo, a quienes se les había ordenado que se deshicieran del niño. Ahora observe que este pasaje tiene 3 oraciones pasivas en una fila, y por una buena razón. Cuando se abre el pasaje, nuestros ojos están puestos en el mensajero. Llega un mensajero de Corinto, y así la siguiente frase que nos dice algo sobre el mensajero debe comenzar con una referencia al mensajero. Y gracias a la voz pasiva, así lo hace él, el mensajero fue dado un bebé. Bueno, ahora estamos mirando en sentido figurado al bebé, al menos nuestra mente lo está. Y la siguiente frase debería empezar con el bebé. Y de nuevo, gracias a la voz pasiva, lo consigue. Otro pastor entregó el bebé al mensajero. Bueno, ahora estamos mirando a este nuevo pastor.
Y la siguiente frase que nos cuenta algo sobre él debería comenzar con eso. Y nuevamente, lo pasivo lo hace posible. Al otro pastor le habían dicho que se deshiciera del niño. Ahora imagine que el escritor de este pasaje hubiera seguido los consejos de los manuales tradicionales literalmente, o era el víctima del tipo de editor que convierte cada acto en una oración pasiva nuevamente activa. Entonces tendrías que llegar un mensajero de Corinto. Resulta que antiguamente fue pastor en el monte Quiterón, y durante ese tiempo alguien le dio un bebé. Otro pastor de la casa de Layo, dice, a quien alguien le había dicho que se deshiciera de un pedacito que un niño le dio al bebé. Ahora bien, creo que estará de acuerdo en que esto no es una mejora. Tu atención se desvía de una parte de la historia a otra, y los participantes se lanzan en paracaídas sin previo aviso o una introducción adecuada. En términos más generales, la sintaxis inglesa proporciona a los escritores construcciones que varían el orden en la cadena mientras preservan el significado. Edipo mató a Layo, Layo fue asesinado por Edipo, fue Layo a quien Edipo mató, fue Edipo quien mató a Layo, y así sucesivamente. Y los escritores deben elegir la construcción que introduzca ideas al lector en el orden en que pueda absorberlas. Bueno, ¿por qué entonces la pasiva es tan común en la mala redacción? Como seguramente es. Es porque los buenos escritores narran una historia adelantada por protagonistas que hacen que las cosas sucedan. Los malos escritores trabajan al revés a partir de su propio conocimiento, escribiendo anota las ideas en el orden en que se te ocurren. Comienzan con el resultado del evento porque saben cómo sucedió, y luego agregan la causa como una ocurrencia tardía, y la pasiva lo hace todo demasiado fácil. Entonces, ¿por qué debería ser tan difícil? ¿Por qué es tan difícil para los escritores utilizar los recursos creados? Disponible en el idioma inglés para transmitir ideas efectivamente. La mejor explicación que conozco la transmite esta caricatura, y soy yo. Se llama la maldición del conocimiento, el hecho de que cuando sabes algo, es difícil imaginar lo que es para alguien más no lo sepa. Los psicólogos le dan varios nombres. También se le llama ceguera mental, egocentrismo, sesgo retrospectivo, alrededor de media docena más. Quizás la mejor introducción provenga de un experimento clásico. Esto le resultará familiar a cualquiera de ustedes que haya tomado un curso de psicología infantil, el estudio Amanham o en Gran Bretaña puedes llamarlo el estudio Smarty. Un niño de 3 años llega a los laboratorios. Está abajo en una mesa. El experimentador le da una caja de Smarties. Está todo emocionado. Lo abre y descubre que en lugar de contener Smarties, puede que la caja contenga lápices. Entonces el niño se sorprende y el experimentador pone los lápices de vuelta en la caja, la cierra y la vuelve a dejar en el suelo. Mesa y él dice, bueno, ahora otro niño va a venir. Adelante. Jason, ¿qué cree Jason que hay en la caja? Y el niño dirá lápices, aunque, por supuesto, Jason no tiene forma de saber que la caja contiene lápices. El niño lo sabe, pero un recién llegado no, y de hecho, si le preguntas, bueno, cuando entraste en la habitación, ¿qué pensaste que había en la caja? Y él dirá lápices. Ahora que lo sabe, ya no podrá recuperar el estado inocente en el que alguna vez no lo supo. Ahora los adultos, por supuesto, superan un poco esta limitación, porque muchos estudios han demostrado un efecto similar en adultos. La gente tenderá a atribuir su propio vocabulario oscuro a la población en general. Si conocen un hecho, asumen que todos los demás lo saben. Y en un estudio, cuanto más práctica tenía alguien en el uso de un dispositivo complicado como un teléfono inteligente, menos tiempo estimó que haría falta a alguien más para aprenderlo. Porque cuanto más familiares eran, obviamente más fácil era. Debe ser porque fue fácil para ellos. Creo que la maldición del conocimiento es la principal contribuyente a la escritura opaca. Al escritor simplemente no se le ocurre que los lectores no aprendieron su jerga, no conocen los pasos intermedios que parecen demasiado obvios para mencionarlo, no pueden visualizar una escena que está actualmente en la mente del escritor, por lo que el escritor no se molesta en explicar la jerga o explicar la lógica o ofrecer los detalles concretos. Incluso cuando escribe para compañeros profesionales. Es una vaga excusa que suelen tener los escritores para no tener que explicar las cosas porque, después de todo, solo están escribiendo para sus pares profesionales. Pero debido a la maldición del conocimiento, incluso la prosa escrita para los pares profesionales es a menudo sorprendentemente opaca.
Te daré un ejemplo. Este es un pasaje de un artículo sobre la conciencia escrito en una revista llamada Trends in Cognitive Science, que es diseñado para presentar resúmenes breves y legibles de investigaciones en beneficio de los científicos cognitivos que se mantienen al día con el trabajo de otros. Así que aquí está el pasaje. La naturaleza lenta e integradora de la percepción consciente es confirmada conductualmente por observaciones como la ilusión del conejo y su variación, donde la forma en que se transmite un estímulo en última instancia, lo percibido está influenciado por los eventos postestímulo que surgen varios cientos de milisegundos después del estímulo original. Ahora llevo casi 40 años en este negocio y no tengo idea de qué están hablando. Aunque nunca había oído hablar de la ilusión del conejo, conozco un montón de ilusiones y sé qué significa la palabra estímulo, pero no tengo idea de lo que están hablando cuando hablan de cómo un estímulo es en última instancia percibido. Así que fui a mis estanterías y encontré una que tenía una entrada sobre algo llamado ilusión cutánea del conejo, que funciona de la siguiente manera: el sujeto cierra los ojos, extiende el brazo. El experimentador le da 3 golpecitos en la muñeca, 3 veces en el codo, 3 veces en el hombro y la persona lo experimenta como una serie de golpes que corren a lo largo de su brazo. Algo así como un conejo saltando. De ahí la ilusión del conejo. Bueno, ¿por qué no dijeron eso? No solo no es menos científico explicar en detalle el escenario concreto, sino que en realidad es más científico porque, sabiendo que eso es lo que es la ilusión del conejo, entonces puedo seguir la lógica de lo que afirman. Es decir, lo que muestra es que la conciencia no sigue eventos sensoriales en tiempo real, sino que nuestro cerebro está editando constantemente nuestra experiencia después del hecho para que se sienta más coherente. Bueno, sabiendo en qué consiste realmente la ilusión, entonces puedo reflexionar si eso realmente se sigue, si esa es una interpretación correcta de la ilusión, o si podría tener alguna explicación alternativa, algo que no puedo hacer con estímulo y postestímulo y eso. Creo que las tentaciones de las abreviaturas irreflexivas son mejor capturadas por un viejo chiste. Entonces, un hombre entra en un complejo turístico de Catskills, en el norte del estado de Nueva York, y entra al comedor y ve a un grupo de jubilados comediantes de Borscht sentados alrededor de una mesa. Entonces, hay una silla vacía y se une a ellos. Y aquí está uno de los comediantes diciendo 47. Y los demás estallan en carcajadas. Otro dice 112. Y todos otra vez, todos estallaron en risas rodando por el suelo. Y no puede entender qué está pasando. Entonces le pregunta al chico que está a su lado y le dice, ¿qué está pasando? Y el tipo dice, bueno, ya sabes, estos veteranos han estado juntos durante tanto tiempo que todos conocen los mismos chistes. Entonces, para ahorrar tiempo, le dieron un número a cada chiste y ahora solo tienes que decir el número. El tipo dice, eso es ingenioso, lo intentaré. Entonces dice 31. Silencio sepulcral. Dice 77. Todos lo miran fijamente. Nadie se ríe. Entonces se hunde nuevamente en su asiento y le dice a su amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie se rió? El tipo dice, bueno, todo está en la forma en que lo cuentas. Entonces, ¿cómo se ejerce la maldición del conocimiento? Bueno, la solución tradicional es siempre tener en cuenta al lector por encima del hombro. Es decir, empatizar con tu lector. Ver el mundo desde su punto de vista. Intenta sentir su dolor, camina una milla con sus mocasines, y así en adelante. Bueno, este es un buen consejo hasta donde llega, pero solo es así porque muchas investigaciones en psicología han demostrado que no somos muy buenos para descubrir lo que la gente sabe, incluso cuando nos esforzamos mucho, mucho. Una mejor solución es mostrar un borrador a una persona real y en vivo. Un lector representativo, y a menudo descubrirás que lo que es obvio para ti no lo es para nadie más. Incluso puedes mostrarte un borrador a ti mismo después de un tiempo pasado y ya no te resulta familiar. Y si eres como yo, te encontrarás pensando que no estaba claro, o que quise decir con eso, o con demasiada frecuencia, quien escribió esta basura. Y luego reescribir, idealmente varias veces, con el sencillo objetivo de hacer la prosa comprensible para el lector. Finalmente, ¿cómo deberíamos pensar en el uso correcto de lo que es correcto o incorrecto? ¿Cuál es el aspecto de la escritura que hasta ahora atrae más atención y despierta más emoción? Ahora bien, algunos usos son claramente incorrectos. Hay un personaje infantil americano famoso y querido,
conocido como Cookie Monster, famoso en los Muppets y Barrio Sésamo, cuya firma es Yo quiero galletas ahora. Incluso los niños de 3 años aprecian y pueden reírse de Cookie Monster porque, incluso por su cuenta, saben que Cookie Monster ha cometido un error gramatical. Muchos de ustedes pueden estar familiarizados con la forma de humor o supuesto humor llamado el Lorcat. Como en Acana's Cheeseburger, el humor reside en el hecho de que este gato es incompetente en gramática inglesa. Si no reconociéramos que el gato estaba cometiendo un error, no nos parecería gracioso. Al menos a aquellas personas a las que les resulta gracioso. Aquí están nuestros niños aprendiendo. Incluso el expresidente George W. Bush reconoció que era un error gramatical en un discurso autocrítico en el que señaló muchos de sus propios errores de discurso pasados. Pero otros no lo tienen tan claro. Una vez más, para ser imparcial. El presidente demócrata Bill Clinton, cuando se postulaba para un cargo en 1992, tenía como uno de sus lemas de campaña dar a Al Gore y yo la oportunidad de hacer que América vuelva a ser grande. Lo que provocó una situación atroz entre los profesores de inglés, quienes señalaron que este es un ejemplo del notorio error entre tú y yo y se le debe dar a Al Gore y a mí la oportunidad de traer de vuelta a América. Otro presidente demócrata, Barack Obama, dijo que ningún estadounidense debería vivir bajo una nube de sospecha solo por su apariencia. El infame singular se equivocó. Capitán Kirk de Star Trek, la misión de 5 años del nave espacial Enterprise, para ir audazmente a donde ningún hombre ha ido antes. Dividir infinitivo. Los Beatles. ¿Crees que perdiste tu amor? Bueno, la vi ayer. Es en ti en quien está pensando. Y ella me dijo qué decir. Alguien. Preposición al final de una oración. Entonces, dudo que mucha gente reconozca este ícono estadounidense. Este es Cabet, quien fue el anfitrión de nuestro breve y largo programa de entrevistas urbano, ingenioso e inteligente. Y en un artículo de opinión en el que hablaba de una reunión universitaria, escribió, registrándome en el hotel, fue agradable ver a algunos de mis antiguos compañeros de clase en el vestíbulo. ¿Alguien fue a la escuela antes de los años 1960? Sí, es un participio colgante. Bueno, ¿qué hacemos con estos errores de uso más controvertidos? Han dado lugar a lo que los periodistas a veces llaman la guerra de lenguas. Por un lado, están los prescriptivistas que prescriben cómo la gente debería hablar y escribir. También se les conoce como puristas, rigurosos, pedantes, snobs, quisquillosos, tradicionalistas, policías del lenguaje, niñeras, nazis de la gramática y gotcha gang, según los cuales las reglas de uso son objetivamente correctas. Obedecerlas es mantener estándares de excelencia. Despreciarlas es embrutecer la cultura alfabetizada, degradar la lengua y acelerar el declive de la civilización. Ahora, según el escenario del otro lado, tenemos a los descriptivistas que describen cómo la gente habla y escribe, según los cuales las reglas de uso son solo el apretón de mano secreto de la clase dominante y el pueblo debería ser liberado para escribir como quiera. Ahora creo que hay razones para creer que la guerra lingüística, por muy querido que sea en ciertas revistas, es una pseudo-controversia. Si fuera realmente cierto, entonces los prescriptivistas tendrían que insistir en que la letra de la famosa canción de los Beatles debería ser esto en quien ella está pensando. Y los descriptivistas tendrían que afirmar que no hay nada malo en que Acana's Cheeseburger, en cuyo caso no podría entender el chiste de Lorcat. Creo que necesitamos una forma de pensar más sofisticada sobre el uso. ¿Cuáles son entonces las reglas de uso? ¿De dónde vienen? Ciertamente no son una verdad lógica que podrías demostrar en el cálculo proposicional. Y tampoco están reguladas oficialmente por diccionarios. Y puedo hablar con cierta autoridad aquí porque soy el presidente del panel de uso del American Heritage Dictionary. Y cuando me uní al panel, le pregunté al editor en jefe, ¿cómo deciden qué poner en el diccionario? Y su respuesta fue, prestamos atención a la forma en que la gente usa palabras. Es decir, cuando se trata de corrección, no hay nadie a cargo. Los locos dirigen el asilo. Entonces, una forma de dar sentido a las reglas de uso es que sean tácitas, convenciones en evolución. Una convención es una forma de hacer las cosas que no tiene ninguna ventaja particular aparte del hecho de que todos los demás lo hacen. El papel moneda es un ejemplo.
Un trozo de papel con la imagen de la reina no tiene propiedades inherentes de valor aparte del hecho de que todos esperan que los demás lo traten como si tuviera valor. No hay ninguna razón particular para conducir por la derecha en lugar de por la izquierda. Ya sabes, no hay nada siniestro en conducir por la izquierda, o torpe o socialista. Pero hay una excelente razón para conducir por la izquierda en este lado del Atlántico. Es decir, eso es lo que hacen todos los demás. A diferencia de las normas de tráfico o las leyes que autorizan la circulación de divisas, sin embargo, las reglas del lenguaje son tácitas. Surgen como un consenso aproximado dentro de una comunidad de cuidadosos escritores sin deliberación, acuerdo o legislación. Y las convenciones evolucionan. Como comenté, en el caso de ultimar y contactar, cambian orgánicamente con el tiempo. Entonces, ¿deberían los escritores seguir las reglas? Y la respuesta es, depende. Algunas reglas simplemente extienden la lógica de la gramática cotidiana a casos más complicados. Pensemos en el aprendizaje de nuestros hijos, algo que no solo George W. Bush, sino el corrector gramatical de Microsoft Word marca como error con la famosa línea verde ondulante. Nuestros hijos aprendiendo es equivalente a nuestros hijos aprendiendo. Todos pueden ver que nuestros hijos están aprendiendo esa gramatical y, por lo tanto, nuestros hijos aprendiendo también esa gramatical. O un poco más complicado, el impacto de los recortes aún no se ha sentido. ¿Por qué Microsoft Word pone una línea ondulada debajo de eso? Bueno, cuando lo piensas, esa frase es el impacto no se ha sentido. Si eliminas la opción de los recortes, eso simplemente salta de la página como agramatical. Por supuesto, el impacto no se ha sentido, por lo que es el impacto de los recortes no se ha sentido. El escritor simplemente se distrajo con los recortes en plural que sucedieron a estar junto al verbo tener. Además, existen algunas reglas para la elección de palabras que hacen importantes distinciones semánticas. Fulsome no es un sinónimo sofisticado de completo. Fulsome significa excesivo o poco sincero, y por eso uno no debería agradecer a alguien por su cumplido excesivo. Es decir, que si alguien te hace un cumplido excesivo, eso es algo malo, no algo bueno. De un mismo modo, no debes elogiar la elegancia de alguien llamándola simplista. Simplista significa demasiado simple o infantil, o incorrectamente simple. Tampoco, si crees que algo es meritorio, debes llamarlo meritorio. Si no sabes por qué, puedes ir a casa y buscarlo en el diccionario. En general, uno debe evitar recurrir a una palabra vanguardista para reemplazar un sinónimo más humilde. Si lo haces, podrías provocar la reacción de Íñigo Montoya en La Princesa Prometida cuando otro personaje seguía refiriéndose a usar la palabra inconcebible para referirse a cosas que simplemente sucedieron. Él dijo, sigues usando esa palabra. No creo que signifique lo que tú crees que significa. Por otro lado, no todas las cosas que molestan, ni un poco de gramática, o lección vagamente recordada de este fondo de Tistle, el aula es una regla de uso legítima. Y muchas supuestas reglas de uso resultan violar la lógica gramatical del inglés, resultan ser rutinariamente ignoradas por los mejores escritores, y a menudo siempre han sido burladas por los mejores escritores. Singulares siendo un excelente ejemplo. Un artículo reciente en una revista de opinión conservadora en Estados Unidos argumentó que el singular era un complot feminista que las mujeres enojadas nos habían obligado a tragar, liberacionistas en busca de un medio de expresión de género neutral, y que deberíamos resistirnos a este cambio de ingeniería lingüística y volver a la prosa cristalina de Jane Austen. Ops. Resulta que Jane Austen usó el singular de 87 veces en sus novelas. Como en todos los casos, todos empezaron a tener su disgusto. Asimismo, si tienes algún problema con la preposición final en una oración, tal vez deberías volver atrás y editar a Shakespeare cuando escribió, somos la materia de la que están hechos los sueños. Lo mismo es cierto para los infinitivos divididos, los participios colgantes, entre tú y yo, y muchas otras pseudo-reglas. De hecho, no solo es innecesario obedecer reglas falsas, sino que también a menudo empeoran la prosa. Aquí hay una frase de una comunicación que recibí de mi propio empleador, la Universidad de Harvard. En uno de sus jactanciosos boletines, David Rockefeller ha prometido $100 millones para aumentar drásticamente las oportunidades de aprendizaje para estudiantes universitarios de Harvard. Este escritor se retorció hasta convertirse en un pretzel para evitar un infinitivo dividido, lo que produjo una oración que, hasta donde sé,
no pertenece al idioma inglés. De hecho, obedecer reglas falsas puede literalmente conducir a una crisis en gobernanza. Literalmente. En 2009, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, famoso riguroso gramatical, fue encargado de administrar el juramento del cargo a Barack Obama. Y la redacción del juramento del cargo según lo estipulado en la Constitución de los EU. Sería, yo, Barack Obama, juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. Pero el presidente del Tribunal Supremo, Roberts, detectó un infinitivo dividido en ese juramento. Entonces Obama dijo, yo, Barack Obama, juro solemnemente que ejecutaré el cargo de presidente de los Estados Unidos fielmente, lo cual no solo no es una mejora estilística, sino que puso en cuestión la legitimidad de la transición de poder. Tuvieron que repetir el juramento en una ceremonia privada en la Casa Blanca esa misma tarde. Entonces, ¿cómo debería un escritor cuidadoso distinguir las reglas legítimas de uso de las falsas? Bueno, la respuesta es increíblemente simple. Búscalas. Si recurres a un diccionario, digamos Merriam-Webster, y buscas infinitivo dividido, dirá que está bien dividir un infinitivo en aras de la claridad. Dado que la claridad es la razón habitual para dividir, este consejo significa simplemente que puedes dividirlos cuando quieras. En la tarjeta de un diccionario mundial de inglés, no hay base gramatical para rechazar infinitivos divididos. Diccionario de herencia americana, diccionario Random House. Ninguno de los diccionarios dice que haya algo malo con dividir infinitivos. Así que los diccionarios y manuales de estilo modernos no ratifican las cosas que te molestan, folclore gramatical o reglas falsas. Y eso es porque basan sus consejos en evidencia, en las prácticas de los buenos escritores contemporáneos, sobre las prácticas de los mejores escritores del pasado, en algunos casos, sobre datos de encuestas de un panel de escritores en casos controvertidos, sobre efectos, sobre claridad y coherencia con la lógica gramatical del inglés. Además, debemos mantener en perspectiva el uso correcto. Ahora bien, creo que es una buena idea respetar las reglas legítimas, pero en realidad son la parte menos importante de la buena escritura. Palidecen en importancia detrás del mantenimiento del estilo clásico, el ordenamiento coherente de las ideas, superando la maldición del conocimiento, por no hablar de la diligencia fáctica y la sensatez argumentativa. Y también cuando nos ponemos de mal humor por algún indudable error gramatical, debemos tener en cuenta que no son signos de decadencia del lenguaje. Esto está muy bien capturado en un cómic web accesible de Randall Munroe, en el que muestra a un purista atormentado por una visión de lo que vendrá, traída por un fantasma en medio de la noche, que dice, traigo una visión preventiva de lo que vendrá. Este es el futuro. Y este es el futuro si renuncias a la lucha por la palabra, literalmente. Y sí, son exactamente iguales. Para resumir, he sugerido que la lingüística moderna y las ciencias cognitivas proporcionan mejores formas de mejorar nuestra escritura, un modelo de comunicación en prosa, es decir, un estilo clásico en el que el lenguaje es una ventana al mundo, una comprensión de la forma en que funciona el lenguaje, es decir, como una forma de convertir una red de pensamientos en una cadena de palabras, un diagnóstico de por qué es tan difícil escribir buena prosa, a saber, la maldición del conocimiento, y una manera de dar sentido a las reglas de uso correcto, es decir, convenciones tácitas y en evolución.